Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 181, Entrenamiento con Alfia. ¿Cuántas veces había peleado ya con Alfia? Riley concentró su mente. Sus sentidos se agudizaron de forma incomparable, hasta el punto de que podía detectar incluso el ángulo y la velocidad del viento que rebotaba en el suelo. La grava bajo sus pies, incluso el polvo en el aire, parecían formar un modelo tridimensional dentro de su mente. El aventurero más fuerte. Como rival, no podría ser más perfecta. Porque no tenía que preocuparse por usar demasiada fuerza y causar consecuencias irreversibles. Ad número 57, Daichi Teni. Riley desplazó la planta de su pie derecho hacia afuera y vertió Ryoku en el suelo. La tierra tembló inmediatamente y luego se abrió en profundas grietas. El suelo se abrió y losas de piedra flotaron en el aire. Riley controló las enormes rocas y las lanzó contra Alfia, estrellándose contra ellas. No se trataba de objetos puramente manifestados desde la mente, sino de ataques físicos creados mediante el uso del entorno circundante. Silentium Eden no podía anularlos. Todas las piedras apuntaban hacia la mujer. Los ojos de Alfia se desviaron ligeramente. Entonces ella se movió. Sus pasos giraban y fluían, esquivando las rocas que caían una tras otra. Incluso cuando Riley predecía su ruta de desplazamiento, sus ataques solo podían alcanzar las huellas que ella dejaba a su paso, sin lograr nunca un impacto directo. Así pues, cambió su método de control, esparciendo las piedras para formar una red densa e inescapable. Mientras su mano se cerraba en el aire, las innumerables piedras se lanzaron hacia Alfia juntas, como una telaraña que se estrechaba. Al ver esto, Alfia se detuvo en seco y levantó la mano hacia adelante. Sus dedos, enfundados en guantes de seda negra, chasquearon ligeramente. La versión de Satanás. Una bomba de sonido detonó al instante, pulverizando las innumerables piedras que se encontraban en el aire. Los ojos de Riley brillaron. A juzgar por la potencia de ese ataque, no era difícil concluir que Alfia ya había liberado a Silentium Eden. De lo contrario, mientras mantenía Silentium Eden, el debilitado Satanás Berion no habría sido lo suficientemente poderoso como para barrer todas esas piedras a la vez. Y ese era precisamente el objetivo de Riley. Sin el efecto anulador de magia del Silentium Eden, esta era su oportunidad. Carroza del trueno, puente de una rueca, con luz, divide esto en 6. Bakud número 61, Rikuj. Riley terminó rápidamente el cántico, y el Bakud número 61 salió disparado de su mano. Alfia notó la fluctuación de la mente. Pero en el momento en que se dio cuenta, 6 barras de luz Reisi ya estaban colocadas. Justo cuando estaba a punto de usar magia, el suelo se abrió repentinamente y una gran cantidad de cadenas doradas con forma de serpiente brotaron de debajo, atando sus extremidades y su cintura. Bakud número 63, Sahsa Baku. El siguiente movimiento es este, Gaki Rekt. Riley hizo girar un torbellino cian frente a él. Del viento arremolinado surgieron más de una docena de haces de luz verde que se retorcían en el aire antes de dirigirse hacia Alfia. Muy bien hecho. Ante una situación tan terriblemente difícil, la expresión de la mujer permaneció tan serena como siempre. Su elegante postura no se deformó en lo más mínimo. Se mostró serena y elegante de principio a fin. Los haces de luz aterrizaron frente a Alfia, para luego convertirse en ondas y disolverse en el aire. El Edén del silencio. Los ojos de Riley se abrieron ligeramente, reflejando incredulidad en sus pupilas. Este fenómeno demostró una sola cosa. El Eden Silentium que él creía que Alfia había liberado, en realidad había estado funcionando con normalidad todo el tiempo. En otras palabras, la magia sonora que acababa de arrasar la Tierra no era en absoluto su poder original, sino el resultado de haber sido fuertemente debilitada por la propia magia de Alfia. Riley retrocedió al instante. Mientras retrocedía, se inyectó Reisi en los vasos sanguíneos, y patrones azules destellaron sobre la superficie de su cuerpo. Luego vino el siguiente movimiento. Bakud número 81, Dan, K. E. En el instante en que Riley abandonó el cántico y soltó a Dank, vio que los labios de Alfia se movían ligeramente. En el siguiente segundo. El sonido desapareció. O mejor dicho, fue arrastrado por el viento. Auge.
Era sin duda una escena grandiosa y devastadora, pero carecía de efectos de sonido que estuvieran a la altura del impacto visual. La tierra quedó perforada. El Bakut número 81 se hizo añicos en un instante, convirtiéndose en innumerables fragmentos antes de regresar al Rey Si en la atmósfera. La figura de Rayleigh salió disparada hacia atrás. Como una flecha disparada desde la cuerda de un arco, cruzó el suelo a toda velocidad y se estrelló directamente contra la pared del fondo, haciendo temblar todo el espacio subterráneo. Plaf. Una pequeña piedra cayó sobre la cabeza de Rayleigh. Pero Rayleigh permaneció allí tendido, sin reaccionar. Para ser más exactos, no podía moverse. El rey inyectado en sus vasos sanguíneos se había dispersado, su disposición se había roto y sus órganos internos habían sufrido un grave impacto. Incluso respirar me resultaba difícil. Tos. Parecía que tenía más de 10 huesos rotos. El poder de Kaid se fue activando lentamente, fluyendo por su cuerpo y comenzando a curarlo. Rayleigh tardó 4 o 5 minutos en recuperar la movilidad suficiente para levantarse del suelo. Jajaja. Esta brecha. La leve oleada de confianza que había sentido antes se desvaneció sin dejar rastro. Dejando de lado la enorme diferencia que aún existía entre él y el nivel 7, la persona que tenía delante era Alfia, la encarnación del talento que podía enfrentarse a la emperatriz de nivel 9 de frente sin quedarse atrás, e incluso podría derrotarla. El aventurero más fuerte. Suyo actual ni siquiera podría empezar a compararse. Comillas HM. Rayleigh se incorporó. Entonces se encontró con un par de ojos de diferente color. Alfia se había agachado a su lado, apoyando la mejilla en una mano mientras lo miraba fijamente, como una niña que admira las flores. Rayleigh se quedó paralizado por un instante. Alfia dijo, tu ritmo de crecimiento es anormal. Comillase. ¿Anormal? Pasar del nivel 1 al nivel 4 en 2 años es impresionante, pero no me refiero a eso. Alfia se apartó el largo cabello de la sien, colocándolo detrás de la oreja. Cuando te conocí, la fuerza que demostrabas ya superaba con creces lo que tu nivel debería haber permitido. Lo noté entonces. Cada vez que desenvainas una de tus espadas, entras en un estado de ruptura de límite, superando el límite superior de fuerza establecido para tu nivel. Yo puedo hacerlo gracias a mi habilidad, pero tú eres capaz de forjar armas como las Zanpakuth y lograrlo de forma natural. Ruptura de límite. La razón por la que los dioses dividieron Falna en niveles, y la razón por la que esos niveles eran tan importantes, era porque ofrecían la forma más clara de mostrar la diferencia de fuerza. Cada etapa, es decir, cada nivel, tenía un límite en cuanto a lo que podía alcanzar. La capacidad del buque era limitada. Por ejemplo, un aventurero de nivel 1, por mucho que entrenara, nunca tendría más de 500 kilogramos de fuerza en los brazos sin subir de nivel. Solo subiendo de nivel podrían mejorar aún más sus habilidades. Ese era el límite que realmente existía bajo el sistema de niveles. Pero el potencial de las razas del mundo inferior no podía ser predicho por completo ni siquiera por los dioses. Siempre habría algunos seres excepcionales capaces de traspasar los límites impuestos por los dioses y demostrar un poder superior a su nivel. Esa condición especial se conocía como ruptura de límite. Capítulo 182, Tiona y Tione. La fuerza de un aventurero se componía de varias partes importantes. Primero, los valores de habilidad. Estos representaban todos los atributos básicos de un aventurero, como la fuerza, la velocidad, la defensa, etc. Segundo, las habilidades. Los efectos de las habilidades variaban enormemente y, en determinadas condiciones, a menudo podían corregir o mejorar esos atributos básicos. Tercero, la magia. La magia era un poder especial, que se dividía a grandes rasgos en tipos de ataque, defensa y curación. También existían hechizos como Futsu no Mitama, que manipulaba la gravedad, aunque, en esencia, incluso eso se clasificaba como magia de ataque. El poder de la magia podría hacer posible matar a seres de un nivel superior al propio. Sin embargo, incluso esto ya había sido tenido en cuenta por los dioses. Gracias al efecto de su habilidad y su mente inagotable, Lefilla Viritis, la maga de la familia Loki que un día sería conocida como la Elfa de los 1000, podía, aún siendo de nivel 4, amenazar a enemigos de nivel 6 e incluso interferir con enemigos de nivel 7. Semejante aumento de poder no llegó a traspasar realmente los límites impuestos por los dioses. Esto tenía mucho que ver con la naturaleza de los magos. En este mundo, la magia no era un truco, ni tampoco un método de combate ordinario.
Era más bien parte de la planificación estratégica, una carta ganadora destinada a decidir la victoria de un solo golpe, un movimiento final y letal. La suma de los valores de habilidad, destrezas y magia elevaba el límite de cada nivel a una altura que casi nadie podía alcanzar. Y, sin embargo, Alfia podía superar ese límite a voluntad. Bendiciones de regalo. Esta habilidad le permitió a Alfia permanecer en un estado de ruptura de límite, ignorando los límites establecidos por el nivel y desatando un poder aterrador mucho más allá del nivel 7. Sin ello, jamás habría podido enfrentarse directamente a la emperatriz de nivel 9. Incluso Belcranel, con todas las auras y mejoras posibles, seguía pareciendo tan frágil como un niño de jardín de infancia cuando luchó contra el capitán de la familia Apolo después de subir al nivel 2 con todos sus valores de habilidad en SSS. Ese era el límite absoluto entre los niveles. Incluso si uno tuviera varios valores de rango S adicionales, sin alcanzar el límite de ruptura, su fuerza seguiría confinada dentro del rango definido por Falna. Por eso, luchar contra enemigos de un nivel superior al propio era prácticamente imposible entre los aventureros. Incluso Bell tuvo que usar su habilidad, Argonauta, para cargar energía y entrar temporalmente en un estado de límite roto durante un ataque. El ataque heroico conllevaba la posibilidad de superar todas las adversidades, por más descabelladas que parecieran. Fue la mayor fuerza irracional, y ese efecto irracional incluso podría revertirse y romper el límite de ruptura. Sin embargo, en comparación con Hiflesing, que permitía a Alfia permanecer en un estado constante de ruptura de límite, Argonaut requería más condiciones para lograr el mismo efecto y venía con mayores restricciones. Esa es también la razón por la que Hiflesing tuvo efectos secundarios extremadamente graves. No solo aplicó un efecto negativo al usuario, sino que también causó daños permanentes al cuerpo. Ahora bien, esa habilidad había sido sellada dentro de una Zampakut. De lo contrario, Alfia podría no haber vivido más de un año como máximo. El simple hecho de lidiar con las secuelas que dejó esa habilidad había consumido una enorme cantidad de energía de Rayleigh, haciéndole suspirar más de una vez al darse cuenta de lo aterradora que era realmente esa habilidad. Tanto su eficacia como sus efectos secundarios eran demasiado graves para que la vida misma pudiera soportarlos. En comparación, la existencia de Zampakut era prácticamente injusta. El Bankai de una Zampakut trascendió los límites establecidos por los dioses. Una vez liberado el Bankai, su poder superó el límite y cumplió con los requisitos para la ruptura del límite. Así es. Lo que Alfia valoraba no estaba al nivel de Rayleigh. Era un poder anormal, tan poderoso que ni siquiera los niveles podían expresarlo por completo. Los dioses son un grupo problemático, dijo Alfia de repente. No todos son buenos, algunos son malvados, e incluso hay algunos que dan ganas de vomitar. Pero, sin excepción, todos anhelan la aparición de héroes. Rayleigh la miró confundida. Nunca pensé en convertirme en alguien tan grande. Ya lo eres. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Alfia. Ella dijo, comillas, ¿acaso no me salvaste? Para mí, eres mi héroe. ¿O te sientes insatisfecho porque la persona que salvaste no era una jovencita ni una princesa, sino una mujer de 25 años como yo? Sus palabras conmovieron algo en el corazón del chico. Eres mi héroe. ¿Alfia le había dicho eso? ¿En este momento? ¿No la había oído mal? Esto fue realmente demasiado injusto. La persona a la que arriesgué mi vida para salvar fuiste tú. ¿Cómo podría estar insatisfecho? Rayleigh reprimió la alegría que le subía al pecho y respondió con seriedad. Alfia apartó la mirada. Veo. Tras dejar tras de sí solo esas breves palabras, regresó a la superficie. Rayleigh se quedó allí de pie, solo. No cabía duda de que sentía algo por Alfia. El problema radicaba en cómo Alfia lo veía. Si ella seguía viéndolo solo como un niño, eso no estaría bien. Pero no esperaba oír palabras así de ella hoy. Un héroe, no era el tipo de salvador que los dioses esperaban. Ese tipo de héroe le interesaba mucho más. Al día siguiente, Rayleigh caminaba hacia el gremio cuando vio a muchos aventureros reunidos, discutiendo algo. Todos parecían bastante emocionados. ¿Ha ocurrido algo? Con esa pregunta en mente, Rayleigh siguió adelante y llegó frente a una taberna. Justo cuando se acercaba, antes incluso de extender la mano para abrir la puerta, sintió una advertencia. En el instante en que desapareció rápidamente de la puerta, una figura salió volando cabeza abajo. Ruido sordo. Comillas a. El que salió volando era un hombre. No,
Sería más preciso decir que lo habían echado. El hombre yacía tendido en el suelo, con un aspecto de absoluta miseria y humillación. Pero en lugar de ira, lo que se reflejaba en su rostro parecía ser vergüenza y miedo. Riley miró al hombre y luego se inclinó ligeramente para mirar dentro de la taberna. Sus ojos se abrieron un poco. Dentro de la taberna, dos chicas con rasgos claramente amazónicos permanecían allí de pie, con una expresión que indicaba que no había nadie que pudiera igualarlas. Eran gemelos. La hermana mayor estaba sentada en una mesa, balanceando sus piernas cortas y regordetas de un lado a otro, mientras que la hermana menor permanecía de pie en el suelo con las manos en las caderas, con el rostro lleno de orgullo. ¿Así que esto es horario? Oímos que este lugar estaba lleno de poderosos aventureros. ¡Qué demonios! Eso era totalmente falso, dijeron las gemelas amazonas con voz llena de desdén y decepción. Riley los miró con una sonrisa. Así que habían llegado. Las futuras estrellas de la familia Loki. Las gemelas amazonas, las hermanas Iryute. Tione y Tiona. Tal como lo recordaba, causaron un gran revuelo en cuanto llegaron a horario. El hombre que acababa de ser expulsado no era, desde luego, el primero. Según recuerda Riley, la familia Loki pronto recibiría la noticia y vendría aquí para reclutar a las hermanas. No esperaba presenciar esta escena personalmente. Riley se sentía algo afortunado. Para él, esto era casi como hacer una peregrinación a un lugar sagrado. Sin embargo, justo en ese momento, el arrogante Tione lo notó de repente y lo señaló. Oye, ¿de qué te ríes? ¿Estás buscando que te den una paliza? Riley. Capítulo 183, Demostración de fuerza. Comillas, ¿un chico tan guapo como este también es un aventurero? ¡Qué decepción! Tione, la mayor de las gemelas amazonas, tenía el aire de una chica rebelde. Su postura al sentarse era de todo menos apropiada, y estaba encaramada justo encima de una mesa, lo que enfureció al dueño de la taberna, pero le dio demasiado miedo decir algo. Su expresión era además insoportablemente engreída, mirando deliberadamente a los demás con un ojo entrecerrado en abierto desprecio. La expresión de Riley se tensó tras ser llamado chico guapo, y una aura peligrosa comenzó a emanar de él. En ese preciso instante, Tione saltó repentinamente de la mesa y adoptó una postura de combate, encarándolo. Un ligero sudor frío apareció en su rostro, y sus pupilas temblaron como si hubiera percibido algo increíble. Ne-san. A su lado, la pequeña Tiona también abandonó su actitud despreocupada y llamó solemnemente a su hermana para advertirle de la amenaza que había sentido. Sí, no hace falta decirlo. Yo también lo sentí. Bajo la expresión ligeramente horrorizada de Tione, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa, y su voz tembló al decirlo. Este tipo no es ningún chico guapo, es peligroso. Le temblaban la lengua y los labios, y todos los músculos de su cuerpo estaban tensos. Lo que Tione sentía ahora era una mezcla de miedo y emoción. Los instintos que había entrenado desde la infancia le decían que el oponente que tenía delante era peligroso. Pero precisamente por eso, su sed instintiva de luchar contra un enemigo poderoso estimuló sus nervios, impulsándola a desafiar a la persona que tenía delante. Jaja, no hay duda. Comillas, este tipo es completamente diferente de esos perdedores de antes. Tione ya no pudo contenerse. La sangre de una amazona hervía en sus venas. Iba a atacar en ese mismo instante. Riley percibió su espíritu combativo, pero no tenía intención de enfrentarse a ella allí. Tras escuchar la noticia, no sabía cuándo llegaría la familia Loki, ni siquiera podía estar seguro de si llegarían hoy o dentro de unos días. Si alguien quería domar a estas gemelas amazonas, solo unas pocas familias en la ciudad eran capaces de hacerlo. En cuanto al motivo, era sencillo. Estas hermanas eran demasiado fuertes. Ambos tenían solo 12 años este año, pero ya habían alcanzado el nivel 3. Incluso una facción de nivel medio como Apolo Familia solo tenía un capitán de nivel 3. Para horario, estos dos que habían venido de Telskyura eran como tesoros caídos del cielo. Someterlos sin dañarlos no sería tarea fácil. Riley no creía que eso fuera particularmente difícil para él, pero tampoco había ninguna ventaja en derrotarlos. En primer lugar, ninguno de los dos era herrero, por lo que no eran adecuados para la familia Hefesto. En todo horario, la familia que mejor se adaptaba a ellos era sin duda la familia Loki. La familia Ganesa ejercía como policía militar de la ciudad, y dada la personalidad de los gemelos, odiarían estar sujetos a reglas estrictas. En cuanto a Freya familia.
Eso ya podría considerarse un grupo religioso, formado por la diosa Freya y todos sus devotos seguidores. Por supuesto, existían otras familias capaces de someter a esos dos. Por ejemplo, la familia Ishtar. Esa también era una familia liderada por una diosa de la belleza, pero el sector en el que trabajaban era demasiado especial. Entre las amazonas, estas hermanas eran en realidad bastante inocentes, por lo que no eran aptas para dedicarse al negocio del placer. Además, la oscuridad que se escondía dentro de la familia Ishtar sería purgada tarde o temprano. Solo la familia Loki podría criar adecuadamente a estos dos. No tengo intención de pelear. Riley dejó escapar un leve suspiro, luego negó con la cabeza y se preparó para marcharse. Retrocedió medio paso. Pero ese pequeño movimiento, a ojos de Tione, que ya había entrado en modo de combate, fue una excelente oportunidad. Entonces, al instante, bajó el cuerpo, y los músculos de ambas piernas estallaron con una fuerza aterradora. Su pequeño cuerpo se elevó en el aire, curvándose en forma de C, con la pierna doblada y fuertemente recogida. ¡Zas! La patada de Tione rasgó el aire. Cayó directamente hacia el hombro de Riley. Al ver esto, Riley levantó inmediatamente el brazo izquierdo por encima de la cabeza, y aparecieron dibujos azules sobre él. Estallido. El golpe de Tione, del que estaba segura de que daría en el blanco, le produjo una sensación desconocida en el instante en que impactó. Ella absorbió el impacto y dio una voltereta hacia atrás. Tras aterrizar, inmediatamente levantó la cara para mirar a Riley. Entonces descubrió que él no se había movido en absoluto. ¿Cómo fue posible? Ese ataque de hace un momento no tuvo ningún efecto. Tione se quedó paralizada por un instante. Riley bajó el brazo y sacudió ligeramente la manga, luego comprobó si su ropa estaba dañada. Sin embargo, como cabía esperar de una amazona, había sido un ataque contundente. En comparación con un nivel 3 ordinario, su poder explosivo instantáneo era aproximadamente un 60% más fuerte. Al ver su semblante sereno, Tione, que acababa de quedar atónita, se enfureció tanto que apretó los dientes. No te confíes. Pero yo no. Comillas, te voy a dar una paliza. Tione se movió de nuevo. Saltó hacia atrás y adoptó una postura de carrera. Tras reunir energía por un breve instante, destrozó el suelo bajo sus pies, impulsándose hacia adelante con una violenta explosión. Todo su cuerpo salió disparado por los aires, con ambas piernas estiradas hacia adelante. Una patada frontal voladora impulsada por una carrera de impulso. Parecía increíblemente fuerte. Comillas, vamos, San, acaba con él, gritó Tiona desde un lado, animando como si deseara que el caos creciera aún más. Riley sintió que le venía un dolor de cabeza. Estos dos niños eran demasiado diferentes de las hermanas que él conocía, pero teniendo en cuenta la diferencia de edad de 4 o 5 años entre entonces y ahora, quizás eso era lo más natural. Estas dos niñas, o mejor dicho, estas dos pequeñas alborotadoras, no tenían nada del encanto que tendrían en el futuro. Tuvo que admitir que el crecimiento era, en verdad, algo misterioso. Mientras pensaba en esas cosas, Riley fortaleció su muñeca con Rei-Ryoku, luego extendió la mano y agarró el tobillo de Tione que se acercaba. Tione estaba atónito. De ninguna manera. De verdad lo atrapó. Sujetando a Tione con una mano, Riley la levantó de un solo movimiento. ¡Eh! Tione estaba llena de confusión. ¿En serio? ¿La diferencia entre nuestras fuerzas era tan grande? El hecho de que su ataque a máxima potencia fuera neutralizado con tanta facilidad dejó a Tione completamente paralizada. Comillas, suelta a Tione. Al ver que Tione había sido atrapada, la pequeña Tiona también corrió a intervenir. Su pequeño puño casi desató un vendaval al abalanzarse sobre él. Riley juntó los dedos y levantó la palma de la mano. Con un golpe ligero y seco, detuvo el feroz puñetazo de la niña. Tiona estaba sorprendida. Ya le había golpeado con todas sus fuerzas, pero no sirvió de nada. Asombroso. Aprovechando el aturdimiento de Tiona, Riley acercó su dedo a su frente y le dio un golpecito. La niña salió disparada por el golpe en la frente y aterrizó directamente sobre una silla. Luego llegó Tione. Con un suave balanceo, Riley la arrojó sobre otra silla. Las hermanas gemelas, obligadas ahora a sentarse correctamente, se miraron la una a la otra y vieron la misma sorpresa en los ojos de la otra. En ese preciso instante, se produjo un repentino alboroto procedente del exterior de la taberna. Al oír esas reacciones de asombro, Riley pensó para sí mismo. Por fin están aquí.
Capítulo 184, la familia de Loki. Fin de himne. La familia Loki finalmente había aparecido. La multitud se apartó rápidamente, abriéndoles paso. El primero en entrar fue Finn, el capitán de la familia. Luego llegaron Riviera y Gareth. Los tres principales ejecutivos de la familia Loki habían llegado. Justo cuando Riley pensaba eso, una pequeña figura dorada también se coló dentro. Era Ice. No, detrás de ella estaba. Detrás de Ice venía un chico hombre lobo. Aunque parecía mucho más joven que la versión que Riley recordaba del futuro, a juzgar por el tatuaje y el color de su pelaje, ese debería ser el lobo tsundere, vete. Así que ya se había unido a la familia Loki. En el momento en que Finn entró, notó los rastros de la pelea en el lugar. Al mismo tiempo, también se percató de que Riley permanecía tranquilamente a un lado. Entonces Finn sonrió de inmediato y lo saludó. Comillas Riley, qué coincidencia, no esperaba encontrarte aquí. Finn se acercó un poco más y, tras observar a las hermanas amazonas, preguntó, comillas ¿también habéis venido por estos dos talentos? El corazón de Riley se agitó ligeramente. Finlandés. Esa forma de expresarse sonaba como si quisiera hacerle un favor. Si Riley dijera que sí ahora, Loki familia se echaría atrás. Solo pudo decir que era posible. Sin embargo, siguió negando con la cabeza. No, solo estoy aquí para observar el alboroto, ustedes son los protagonistas. ¿Los personajes principales? Finn se quedó paralizado un instante antes de decir con modestia, jaja, no me atrevería a afirmarlo, pero cuando se trata de talento excepcional, haremos todo lo posible por conseguirlo. Riley asintió, indicándole que podía seguir adelante. Sin embargo, Tione no parecía dispuesta a dejarlo en paz. Se levantó con agresividad, se acercó a él y lo agarró del brazo. Oye, ¿estás intentando huir? Riley parpadeó y luego preguntó, no creo que yo sea la que perdió. Comillas TCH, eso es exactamente lo que quiero decir, perdí contra ti, no contra otra persona, no piensas hacerme algo, como convertirme en tu esclava, hacerme follame, luego violarme, y cosas así. Golpe. Riley golpeó con la mano la parte superior de la cabeza de Tione, interrumpiendo sus palabras escandalosas. Comillas hay. Comillas ¿qué estás haciendo? Riley, cubriéndose el rostro con una mano, sintió una profunda oleada de mutismo. ¿Qué le pasa a esta chica? Sabía que era una pervertida, pero solo tenía 12 años. Tenía la mente tan abierta. ¿Qué clase de lugar era Telskyura? Les estaban enseñando a los niños cosas totalmente equivocadas. En ese preciso instante, Ice ladeó la cabeza y le preguntó a Riley, comillas ¿vas a hacer eso? Comillas por supuesto que no. Riley lo negó con un tono de voz ligeramente más alto. Por suerte, la gente de fuera no había entrado. De lo contrario, ¿quién sabe qué tipo de rumores se habrían extendido tras aquel intercambio? En el futuro, cuando la gente lo mencionara, ya no pensarían en él como el creador de Zanpakuto Ichai de la familia Hefesto. En cambio, dirían, comillas ese es el asqueroso pedófilo que le hizo esto y aquello a un niño de 12 años. ¡Qué repugnante! Al ver que Ice seguía mirándolo fijamente, Riley la agarró por los hombros, acercó su rostro y dijo en un tono extremadamente serio, comillas me has entendido, ¿verdad? Tras un instante, Ice asintió. Riley suspiró aliviado. Rivera esbozó una sonrisa irónica de reojo, parecía compadecerse de la situación de Riley. Como era de esperar de las amazonas, supongo, incluso sus hijos son así de atrevidos. TCH. Bete miró a Riley con ojos como si estuviera mirando basura, chasqueando la lengua con desdén. Entonces dio un paso al frente y dijo, oye, Lolicon, aléjate de Ice, o te enseñaré lo que es el dolor. ¿Lolicon? Riley se quedó paralizado. Entonces, las comisuras de sus labios se contrajeron violentamente varias veces. Agarró a Bete por el hombro y le recalcó palabra por palabra, esto es un gran malentendido y hay que aclararlo sí o sí. Comíllase. Bete miró la mano que tenía sobre el hombro, y su mirada se volvió fría. Suéltalo, dijo secamente. Riley sonrió levemente. Entonces su rostro se puso rígido y dijo sin expresión, comillas ¿entiendes? Entonces, ¿qué hiciste mal? Bete sonrió de repente. En el segundo siguiente, estalló en movimiento. Atacó directamente a Riley, que estaba frente a él. Sin embargo, solo atrapó aire vacío. La figura que tenía delante se desdibujó. Un leve escozor en la garganta hizo que Bete volviera en sí.
Se quedó mirando con incredulidad el dedo de Riley que descansaba frente a su garganta. No había visto nada de lo que había sucedido. Pero los tres ejecutivos que estaban a un lado lo habían visto. Y los tres quedaron profundamente conmocionados. Finn preguntó inmediatamente, comillas, ¿has subido de nivel? Al ver que se habían dado cuenta, Riley no lo ocultó. Retiró la mano y dijo, sí, no hace mucho. Impresionante, alcanzar el nivel 4 en tan poco tiempo es realmente extraordinario, elogió Gareth. Pero en ese momento, el derrotado Vete gritó con fuerza, comillas, ¿estás diciendo que este tipo es de nivel 4? ¿Cómo es posible? Él también era de nivel 4. Pero en ese preciso instante, antes incluso de que tuviera oportunidad de reaccionar, ya le habían alcanzado la garganta. Si esto hubiera sido una pelea de verdad, le habrían cortado la garganta. ¿Cómo es posible que alguien así sea del mismo nivel 4 que él? Siempre hay alguien más fuerte que tú, Vete. Tu visión es demasiado estrecha, dijo Gareth, ofreciendo una pequeña instrucción como el veterano que una vez le había dado una buena paliza a Vete y lo había arrastrado a la familia. TCH. Aunque Vete estaba disgustado tras la derrota, solo podía sentir renuencia. No volvió a tener un comportamiento inapropiado. Tras chasquear la lengua, se calmó. Comillas Riley, eres increíble. Derrotaste a Vete enseguida, dijo Ice de repente, propinándole varios golpes seguidos a la loba tsundere. Al ver su expresión inocente, y luego a Vete a su lado mientras se esforzaba por no llorar, Riley sintió de repente un poco de lástima por él. ¿De verdad no piensas invitarlos? Preguntó Finn, retomando el tema principal. Se refería a Tione y Tiona. Riley asintió de nuevo, nuestra familia no es adecuada para ellos. Tras recibir su confirmación una vez más, Finn sonrió, se acercó a las gemelas amazonas y les dijo, ustedes dos, si se sienten frustradas y quieren volverse más fuertes, únanse a la familia Loki. Tione miró a Riley y luego preguntó, comillas, si nos unimos a vosotros, podremos hacernos más fuertes. Sí, puedo garantizarlo. Comillas, podemos llegar a ser más fuertes que ese hombre. Eso no lo sé. Finn negó con la cabeza. Luego explicó, él es especial, ni siquiera yo puedo predecir hasta dónde llegará, pero si quieres seguirle el ritmo, unirte a nosotros es sin duda la decisión correcta. Tras escuchar las palabras de Finn, Tione apretó los puños y volvió a mirar fijamente a Riley. Entonces ella aceptó. Lo entiendo, nos uniremos a la familia Loki. La familia Loki ha ganado 2 nuevos miembros. Junto con Vete, la familia Loki había conseguido un nuevo miembro de nivel 4 y 2 de nivel 3 en un corto periodo de tiempo. La fortaleza de la nueva generación hizo muy feliz a Finn. Su deseo estaba estrechamente ligado a la prosperidad de la familia Loki. Para el resurgimiento de la raza Payum, cuanto más fuerte se volviera la familia Loki, mejor. Esa era también la promesa que le había hecho a Loki en aquel entonces. Capítulo 185, Conversión. Gracias, le dijo Finn a Riley. Desde la perspectiva de Finn, la razón principal por la que habían podido incorporar a 2 talentos tan excepcionales a la familia Loki era porque Riley se había hecho a un lado. Antes de que llegaran, Riley ya había llegado primero a ese lugar y, a juzgar por la situación, ya los había sometido a ambos. Si hubiera querido, esos 2 probablemente se habrían unido a la familia Hefesto por su culpa. Pensando en eso, Finn sugirió, comillas, ¿qué te parece si cenamos juntos más tarde? Riley negó con la cabeza. Lo siento, todavía tengo algo que atender, quizás la próxima vez. Comillaso. Los ojos de Finn parpadearon levemente. La familia Loki ya había recibido información sobre lo que este chico había hecho en el reino de Rakia. En ese preciso instante, dentro de ese reino, Riley ya estaba siendo tratado como un monstruo de leyenda. Ya veo, qué lástima, entonces la próxima vez sí lo será. Cuando Aiso o a Riley rechazar la invitación, su expresión también se ensombreció. Ella quería preguntarle sobre el entrenamiento con Zampakut. Al notar su decepción, a Riley le pareció un poco adorable. Extendió la mano, le acarició la cabeza y le dijo, si tienes alguna pregunta, puedes venir directamente a mi tienda. Ice levantó la vista de repente y miró a Riley. Entonces asintió con firmeza. Después de eso, Riley salió de la taberna y se dirigió al gremio. Bajo la guía de un empleado del gremio, entró en una habitación secreta. En ese momento, un grupo de personas ya se había reunido allí. Parecía que solo lo estaban esperando. Comillas, llegó tarde. No, aún hay tiempo antes de la hora señalada.
Quien habló era una figura misteriosa completamente cubierta por una capa, lo que hacía imposible ver lo que había debajo. En el instante en que Riley lo vio, reconoció quién era. El sabio, y también el loco. Fels, un inmortal que había vivido 800 años. Aunque no era miembro de la familia de Ouranos, trabajaba para él, más bien como mercenario. En ese momento, servía bajo las órdenes de Uranos y obedecía sus instrucciones. Este era un gran mago que realmente había creado la piedra filosofal. Una figura legendaria. Además de él, entre los presentes se encontraban la propia diosa patrona de Rayleigh, Hefesto, así como el capitán de la familia, Tsubaki. Las otras eran Phobos, la diosa de Leo, y su dependiente, Belf. 5 personas en total. Con Rayleigh, eran 6 personas. Rayleigh se acercó a Hefesto y se colocó detrás de ella junto con Tsubaki, una a la izquierda y la otra a la derecha. Al verlo llegar, Tsubaki fue la primera en saludarlo. Oye, Rayleigh, lo hiciste bastante bien esta vez. Al verla actuar como si nada de esto tuviera que ver con ella, Rayleigh dijo inmediatamente con énfasis. ¿En serio? ¡Qué bien! Aunque oí que alguien se escapó, me pregunto quién sería. Oh. Ajaja. Tsubaki se rascó la cabeza y soltó una carcajada, intentando claramente salir airosa de la situación. Rayleigh suspiró, impotente. Al ver que todos habían llegado, Fels dijo, entonces, completemos el último paso necesario para el pago de la comisión. Levantó ambas manos, que estaban cubiertas por guantes. Belf Crozo y las 2 diosas, por favor, den un paso al frente. El chico pelirrojo salió algo nervioso. Hefesto y Phobos se situaban a su izquierda y derecha, respectivamente. Entonces comenzaremos la conversión. Las personas presentes estaban divididas en 3 grupos. El gremio, que se representa a sí mismo y a Uranos. Phobos, quien había emitido la comisión. Y Hefesto, que había aceptado el encargo. Entre los contenidos del encargo, una de las recompensas finales que recibiría la familia Hefesto sería Belf Crozo, el herrero de la espada mágica. Puede que suene sospechosamente a trata de personas, pero en realidad, Phobos ya había negociado en privado con Hefesto. Hephaestus familia era el mejor lugar al que podía ir Belf. Phobos, que acababa de llegar, solo tenía a Belf como dependiente. Una familia como esa era demasiado débil. La familia en sí no solo era débil, sino que además su miembro era demasiado joven. Belf no podía proteger adecuadamente a su diosa protectora, porque todavía era solo un niño. Y Phobos tampoco pudo proteger adecuadamente a Belf. Debido a su talento, Belf sería fácilmente blanco de otras familias. Si otra familia les declarara un juego de guerra y perdieran, lo perderían todo. Para la familia Phobos, la existencia de Belf era como poseer un tesoro invaluable pero carecer de la fuerza para protegerlo. Sin embargo, si Belf se convirtiera oficialmente en la familia Hefesto mediante una comisión del gremio, entonces no solo en nombre y forma, sino también en la práctica, todo sería completamente razonable. Además, la familia Hefesto era la familia de tipo productivo más fuerte de la ciudad. Podrían proteger completamente a Belf Crozo e impedir que sufriera amenazas. Como amigo de Phobos, Hefesto aceptó de inmediato. No solo fue porque Belf podía forjar espadas mágicas Crozo, sino, sobre todo, porque quería ayudar a su amiga. Las espadas mágicas de Crozo eran realmente poderosas. Pero Hefesto no le obligaría a usar su poder para obtener beneficios para la familia. Así como ella nunca había obligado a Rayleigh a forjar Zampacuz para la familia, los herreros podían pertenecer a una familia, pero eran libres. Esa era la familia Hefesto. Phobos desbloqueó la falda de Belf, transformándola en un estado en el que la conversión podía realizarse en cualquier momento. Entonces Hefesto derramó su sangre divina y transfirió Falna, que pertenecía a Belf, a su propio nombre. De este modo, Belf Crozo se convirtió en miembro de la familia Hefesto. Una vez finalizado el procedimiento, Fels lo certificó. Ya está hecho, la conversión se ha completado, la recompensa de la comisión se ha cumplido y la comisión misma ha concluido definitivamente. Entonces, contaré contigo a partir de ahora, Belf. Hefesto se agachó y habló con suavidad a Belf, al tiempo que intercambiaba una mirada con Phobos. Phobos, tras haber completado la conversión, también exhaló un suspiro de alivio. La pesada piedra que llevaba en el corazón finalmente se había derrumbado. Le preocupaba mucho volver a fracasar y caer en el abismo. Horario tenía un sistema conocido como juegos de guerra, guerras libradas entre familias. Una vez que una familia perdía un juego de guerra,
El bando derrotado lo perdía todo y se disponía del como el bando ganador deseara. Al igual que cuando la familia Apolo perdió contra la familia Hestia, la familia Apolo fue disuelta, el propio Apolo fue expulsado de la ciudad y se le prohibió regresar, y todas las propiedades de la familia pasaron a manos de la familia Hestia. Era como los juegos de regalo de cierto pequeño jardín. El vencedor podía reclamar todo del perdedor. Por eso no pudo proteger a Belf. Pero ahora todo estaba bien. Con la protección de Hefesto, Belf podría fortalecerse en paz. Entonces yo, un forastero, me despido. Por favor, continúe como desee. Tras cumplir con su deber, Fels informó a todos y se marchó rápidamente, dejando atrás a los 4 miembros de la familia Hefesto y a Phobos. Phobos, ¿qué piensas hacer a partir de ahora? Creo que disfrutaré plenamente de la vida en el mundo inferior. En cuanto a formar una familia, mejor me olvido de eso. Phobos sonrió levemente. Pero esa sonrisa parecía triste y forzada. Hefesto no sabía qué decirle para consolar a su amiga. En su interior, solo podía condenar a Ares por lo que había hecho, dejando una herida tan profunda en el corazón de su amiga. Ese calvo bastardo, era realmente odioso. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.